En este video vamos a aprender una receta de budín que nunca te va a fallar. Bienvenidos a Cocción Doble, donde primero cocino yo, Marina, para que después cocines vos en tu casa. En el video de hoy vamos a ver cómo se hace una receta sencilla de budín, que no solamente te va a servir para comer como budín, sino que te va a servir para hacer otras preparaciones. Pero vamos por partes. Lo importante que siempre dicen de los budines es la parte del cremado, que es cuando nosotros ponemos manteca con azúcar, batimos bastante tiempo hasta que se disuelve el azúcar y después vamos agregando los huevos de a poco. Si no estamos acostumbrados o no tenemos máquina eléctrica, una batidora eléctrica, lo que puede llegar a pasar es que esa parte nos quede mal y se corte, se va a ver como cortada la preparación y después en el horno no va a levar correctamente y va a quedar como muy aceitoso, grasoso abajo. Entonces, con esta receta que vamos a aprender a hacer, que es con aceite, eso no va a pasar porque siempre va a quedar bien incorporado. Este budín lo podemos usar como budín en sí mismo para acompañar un mate, un café con leche, una merienda, y si no también lo podemos usar para hacer alguna torta. Esas tortas pesadas que llevan varios pisos o que van cubiertas, por ejemplo, con fondant, está bueno que tengan masas que sean bien compactas y no como la de un bizcochuelo o un genoise. Entonces, este budín nos va a servir para hacer ese tipo de preparaciones también. En el paso a paso vamos a ver los tiempos de batido recortados, pero ten en cuenta que tendrías que estar batiendo aproximadamente 2 minutos entre que ponemos un ingrediente y el siguiente. Igualmente, si no tenés tanto tiempo para batirlo, no tenés batidora eléctrica, lo podés hacer igual si ten en cuenta que el azúcar debería estar disuelta, no encontrar granulitos de azúcar al momento que incorporamos la harina. Vamos a ver entonces el paso a paso. Acá tengo todos los ingredientes para el budín. Tengo, por un lado, harina. Yo en este caso estoy usando harina leudante. Voy a poner 320 gramos de harina leudante, si no pueden poner 320 de harina y 10 gramos de polvo de hornear, que es una cucharadita. Después, o 2 cucharaditas, perdón. Después de azúcar tenemos 260 gramos. Esto es aceite mezcla o aceite de maíz o de girasol. Son 80 gramos o centímetros cúbicos, yo directamente peso todo. Acá tenemos leche, 160 centímetros cúbicos o gramos, y después tengo 2 naranjas de las que voy a usar la cáscara. Acá pueden hacer un reemplazo, en vez de usar leche pueden usar jugo de naranja, de limón, de pomelo, y directamente lo hacen del cítrico que quieran, y además le pueden agregar la ralladura o no, y 2 huevos. Así que vamos a empezar a prepararlo. Lo primero que yo les recomiendo que hagan siempre cuando van a hacer un budín o un bizcochuelo es arrancar por el molde. Yo acá tengo manteca, voy a cortar un pedacito y voy a enmantecar el molde, enharinar y ponerlo en la heladera o en el freezer. Pueden usar manteca o también podrían usar aceite o margarina. Yo en este caso, como sé que este molde no tiene ninguna parte cortada ni rallada y se va a desmoldar bien, directamente lo voy a hacer en el molde sin papel manteca. Si ustedes desconfían del molde o alguna vez se les pegó algo, lo que pueden hacer es ponen apenitas de manteca, pegan con esa manteca un disco de papel manteca y sobre eso hacen esta parte que es enmantecar y enharinar. Así que yo por este lado ya tengo enmantecado, y de la harina que tengo voy a agarrar una cucharadita para enharinar el molde. Voy girando y golpeando porque la idea es que se pegue un poquito de harina a la manteca o al aceite, pero no de más. Así que todo esto que me queda ahí, con un par de golpecitos lo saco, y esto lo llevamos a la heladera. Y para preparar el budín lo que vamos a hacer es agarrar un bowl bastante grande, y yo lo primero que voy a hacer es rallar la naranja. Si ustedes reemplazan la leche por jugo de naranja, tengan en cuenta que primero van a rallar las naranjas y después las van a exprimir. Tal vez parece una tontería, pero
Algunas personas lo hacen al revés y después terminan todos sucios con el jugo de naranja, es más enchastre, así que es preferible primero rallar y después cuando tengo la naranja así, ahí exprimo su jugo. Yo le voy a poner ralladura de 2 naranjas, pueden ponerle una, pueden no ponerle ralladura y ponerle esencia de vainilla, o pueden ponerle la ralladura y esencia de vainilla. Eso lo van probando y lo van haciendo a gusto. Y van combinando también las ralladuras de limón, de naranja. La de pomelo queda muy bien, normalmente no se usa, pero si la prueban van a ver que les va a gustar mucho. Bueno, ahí tenemos toda la ralladura, salió un montón y quedó súper finita, genial. Y vamos a poner 2 huevos, acá uno y otro por acá. Vamos a agarrar la batidora eléctrica. Yo en este caso lo voy a hacer con batidora eléctrica, pero también lo podrían hacer con un batidor de mano, porque la verdad que no requiere mucho batido. Si tienen el tiempo y el batidor, genial, y si no, con mezclarlo ya también queda muy bien. Voy a ir batiendo un poco el huevo y le voy a agregar todo el azúcar. Con que esté así ya está bien. Van a notar que todavía tiene los granitos de azúcar, pero después se van a desintegrar cuando le pongamos la leche. Lo que voy a hacer ahora es, mientras voy batiendo, voy agregando el aceite de a poquito. Lo agrego de a poquito para que no se vaya todo al fondo y sea más fácil de mezclar. Pero si lo agregamos en el fondo y batimos con ganas, es lo mismo, no pasa nada. Ahora lo que voy a hacer es incorporar la leche o el jugo del cítrico que quieran poner, o también puede ser combinado. Si tengamos en cuenta que no vamos a usar la batidora a velocidad máxima, porque esto se va a poner súper líquido y va a chorrear para todos lados. Entonces es solo cuestión de integrar. Y ahora lo último que me falta es agregar la harina. Yo la voy a tamizar, la pueden tamizar antes y la agregan directamente del bowl. Y vamos a agregar todo de una. La gracia de esta receta es que sea sencilla. Y yo lo que hago antes de prender el batidor es mezclar un poco usando los batidores pero apagado, para que no huele toda la harina y haga una nube de harina. Así que ahí, y una vez que ya veo que no va a volar nada, bato como mucho 30 segundos. Ahí está. Van a ver que la preparación queda más líquida que las que normalmente usamos para hacer budines. No se preocupen, si vieron otras recetas me habrán escuchado decir que la harina tarda aproximadamente 10 minutos en hidratarse del todo, así que la vamos a dejar unos minutos para que vaya tomando más consistencia, y mientras les voy a contar un extra que yo le voy a poner a mi budín. Lo que voy a hacer es convertir una parte de esta masa en masa de chocolate para hacerlo marmolado. Si lo queremos hacer exacto, en realidad deberíamos hacer una masa por separada con las proporciones del chocolate. Se puede hacer con cacao o con chocolate cobertura. Yo, en este caso, como es un budín muy de domingo por la tarde, rápido e improvisado, lo voy a hacer con las cosas que tengo y de una forma más sencilla. Lo que voy a hacer es, si yo quiero hacer marmolado con chocolate, en general tengo más preparación de vainilla, o en este caso de naranja, y menos de chocolate. Lo que se calcula normalmente como proporción es 2/3 de vainilla y 1/3 de chocolate. Entonces voy a separar aproximadamente esa cantidad, y lo que voy a hacer es agregarle cacao amargo, un par de cucharadas. Por acá tenemos 1 y 2. ¿Qué va a pasar? El cacao es astringente, el cacao amargo, y lo que va a pasar es que me va a endurecer la mezcla. Entonces yo, para equiparar un poco y que me quede con la misma densidad que esta, le voy a agregar
un chorrito, 2 cucharaditas de agua. Y esto lo vamos a batir un segundito solamente para incorporar el cacao. Listo, no vamos a batir de más. Tengan en cuenta que si batimos de más vamos a desarrollar el gluten, que es lo que no queremos en este tipo de masas para que no nos queden duras y chiclosas. Transcurridos 5 o 10 minutos vamos a ver que la consistencia cambia, está un poco más cremosa, no tan líquida. Yo la muevo, cae, pero no tanto. Y lo que tenemos que empezar a hacer es el marmolado, directamente en la fuente donde vamos a cocinar. Yo ahora les voy a mostrar una forma de hacer el marmolado. Hay distintas técnicas. La más sencilla sería poner una masa abajo, la otra arriba y con un tenedor o con un cuchillo ir mezclando. Pero el marmolado queda bien finito y queda como bastante integradas las dos masas y a mí particularmente no me gusta. Yo lo que hago es poner, esto hay que hacerlo bastante rápido porque la masa va cayendo, manchones de una masa y donde me queda espacio lleno con el otro color. Tengan en cuenta que tenemos menos masa de chocolate, entonces hay que cuidarla. Y después sobre la parte que me quedó blanca puedo tirar una parte de la mezcla negra. Después vuelvo con la parte blanca y primero tapo las partes que me habían quedado solo de chocolate para asegurarme que ahí también haya de los dos sabores de masa y después vuelvo a cubrir la parte que me quedó con el chorreado de masa negra. Y así repito. Vuelvo con lo blanco, con el negro y después voy jugando. La idea sería, de acuerdo si ustedes quieren que queden partes muy marcadas de vainilla y de chocolate, ir haciendo esa técnica de los manchones de color, y si no, ya después pueden jugar un poco y poner de una y de otra. La misma masa, cuando yo la tiro, hace presión sobre la masa de abajo y se va moviendo. Ahí, y una vez que lo tenemos acá, sería recomendable o está bueno con un cuchillo, con la parte de atrás de una cuchara, darle como un movimiento sin tocar el fondo para no raspar la parte de enharinado y amantecado. Ahí está. Esta es la formita que me queda. Después en el horno se va a seguir moviendo y va a elevar. Yo tengo un molde de 22 de diámetro y de altura me quedó en total de masa unos 4 centímetros. Así que a ojo, ahora cuando lo saque del horno les digo bien, la vamos a poner 30 minutos a 180 grados. Vamos al horno. Ya saqué el budín del horno. Al final estuvo 40 minutos a 180 grados. Lo pueden pinchar con un palillo de brochet o un cuchillo en su defecto y tiene que salir limpio, no le tiene que quedar masa pegada. Y otra cosa que yo hago siempre para darme cuenta si está listo es que ahí se nota que se va despegando del molde. Es decir, que si yo pongo acá un cuchillo, directamente no estoy despegándolo, sino como que hay espacio. Espero que se llegue a notar en el video. Y si lo muevo, me doy cuenta que está despegado. Lo que voy a hacer es darle vuelta, darle un golpecito y cae perfecto. Yo lo que hago en general, si lo voy a dejar como budín, es cuando está tibio le pongo film para que la parte de arriba no se termine de secar y mantenga la humedad. Esta masa que yo voy a usar como budín sola también está genial para usarla para alguna torta que tenga un relleno pesado o una torta que vayamos a decorar con fondant, por ejemplo. En ese caso lo que les recomiendo es que la dejen reposar de un día para el otro envuelta en film y después al otro día la rellenen para que no se desgrane. Si les llega a ver el marmolado que tenemos y la parte de abajo, que en estas partes es donde pusimos el chocolate, por ahí en el borde se nota más, que queda chocolate, vainilla, chocolate, vainilla, chocolate, vainilla. Perfecto.
Me vas a tener que creer si te digo que el marmolado de adentro quedó re lindo. No tuve la posibilidad de sacarle una foto o grabar el budín cortado porque lo regalé. Pero bueno, quedará la intriga y prepáralo y contame a vos cómo te quedó el marmolado. Los budines se pueden conservar a temperatura ambiente, está bueno que los pongas en un film para que no pierdan la humedad y los puedes tener 3 o 4 días. Si no, también los podrías poner en la heladera y un ratito antes de comerlos los sacás para que tomen temperatura. Te quiero dejar un video de una receta que es de similares características pero en la que incorporamos fruta, que es el video que tiene la receta de la tarta invertida de manzana. Así que si no te animas a hacer esta o querés probar con otras recetas, puedes ver este video también. Déjame tu like si te gustó este budín y suscríbete a Cocción Doble activando la campanita, así te llegan las notificaciones cuando subo nuevos videos. Y ahora vamos a